Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. Estamos hablando de la Guerra Civil Española. Hablemos de la sublevación militar del 18 de julio. Desde el inicio de la Segunda República, en 1931, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha habían conspirado contra ella, pero en sus primeros años ninguna tuvo relevancia. Los alfonsinos, monárquicos de ultraderecha, partidarios acérrimos del rey Alfonso XIII, comenzaron a conspirar casi en cuanto se vino abajo la monarquía, en tanto que la persecución religiosa durante la República estimuló la reaparición de sus rivales, los monárquicos tradicionalistas o carlistas de orígenes decimonónicos. No obstante, pocos monárquicos estaban dispuestos a conspirar directamente, así que la frustrada sublevación del general José Sanjurjo de agosto de 1932 solo triunfó en una plaza, Sevilla, y no tardó en fracasar, ya que tuvo menos apoyo que cualquiera de las tres levantamientos anarquistas. Lo primero que proporcionó una base teórica a la llamada instauración, no restauración, de una monarquía de nuevo cuño neotradicionalista, católica y corporativo-autoritaria fue la creación de la publicación monárquica Acción Española. Pero el partido alfonsino, Renovación Española, nunca suscitó grandes apoyos. En conjunto, las dos formaciones monárquicas, la Comunión Tradicionalista, Carlista y Renovación Española, no superarían el 10% del voto. Después de la victoria parcial de la CEDA en las elecciones de 1933, la extrema derecha perdió fe en su propia fuerza y se volvió hacia la Italia de Mussolini, firmando el 31 de marzo de 1934 un acuerdo con su gobierno, en virtud del cual éste proporcionaría apoyo monetario, instalaciones para formación militar y una reducida cantidad de armamento para contribuir a una posible insurrección monárquica en España. La propia necesidad de buscar apoyos en el extranjero daba fe de la debilidad de esta conspiración que, como cabía esperar, acabó en nada y que al año siguiente se había convertido en papel mojado. El levantamiento revolucionario de 1934 polarizó a la sociedad española, pero su derrota y al principio la aparente fuerza del gobierno republicano del momento, más conservador que el anterior, restó fuelle a la reacción derechista. El único apoyo popular que tenía la extrema derecha radicaba en el carlismo rural navarro. Cuando gran parte de la opinión pública conservadora estaba representada en la CEDA, semimoderada y legalista, solo el ejército tenía capacidad para imponer un posible cambio de régimen de signo derechista. Sin embargo, el estamento castrense estaba casi tan dividido políticamente como la propia sociedad española. Durante gran parte del siglo XIX, sus preferencias políticas habían sido bastante liberales, y de hecho, gran parte de las sublevaciones de la época, de los pronunciamientos, 1814 a 1874, se habían producido en defensa de alguna causa liberal. El único dictador militar de España había sido Primo de Rivera. En general, a medida que el espectro político se desplazaba hacia la izquierda, el ejército basculaba hacia posiciones más conservadoras, aunque con límites y excepciones. Algunos oficiales seguían apoyando políticas liberales y la bancarrota política del régimen de Primo de Rivera desencantó a los altos mandos del ejército, llevándolos a evitar responsabilidades políticas directas, algo que demuestra la ausencia prácticamente total de oposición al advenimiento en 1931 de la República que muchos de ellos apoyaron. El gobierno de Azaña de 1931 a 1933 tuvo un comportamiento tan inepto con el ejército como con el conjunto de la sociedad española, empeñándose en agraviarlo como grupo profesional y en recalcar que la mentalidad izquierdista no le tenía ningún respeto. Aunque Azaña consiguió suscitar la hostilidad de las Fuerzas Armadas, éstas siguieron sin mostrar interés en asumir un papel político. Sus simpatías iban desde el liberalismo moderado al conservadurismo, con una minoría izquierdista y otra monárquica derechista, un poco mayor. Entre la primavera de 1934 y la de 1936, todas las intentonas de fomentar la intervención del ejército fueron fallidas. Como señaló Franco, en el invierno de 1936, el ejército estaba demasiado dividido internamente y al margen del mantenimiento del orden público no apoyaba ninguna otra posición.
Cualquier iniciativa destinada a promover su intervención directa o a fomentar un golpe de Estado estaba condenada al fracaso. La única intentona de pasar nuevamente a la acción la habían realizado José Antonio Primo de Rivera y los líderes de Falange Española, pero la debilidad de este partido hizo que la iniciativa pronto se quedara en nada. Como ya se ha dicho, en marzo de 1936 el gobierno consiguió la ilegalización por vía judicial de Falange, aunque los fundamentos jurídicos del fallo no tuvieron claro y no estaban nada claros. Sin embargo, esto, más que el final de algo, fue el principio, ya que los falangistas, mediante la acción clandestina, volvieron a planear una sublevación violenta, participando en una escalada de violencia callejera contra la izquierda. La victoria electoral del Frente Popular desató respuestas muy diversas entre la derecha, todas ellas partidarias de algún tipo de reacción armada. Y en cuanto empezaron a conocerse los resultados electorales, varios altos mandos militares comenzaron a conspirar y el gobierno de Azaña, al poco de asumir el poder, entregó casi todos los puestos de mandos importantes a generales de su confianza. En secreto, un pequeño grupo de mandos retirados se reunió varias veces en Madrid y después tuvo un encuentro con varios importantes generales, entre ellos Franco, que acababa de ser destinado a las Islas Canarias, un puesto que constituía casi un exilio. Solo pudieron acordar mantenerse en contacto y estar listos para pasar a la acción si alguno de los grupos revolucionarios intentaba tomar el poder. Mientras la tensión crecía durante los meses de marzo y abril, la conspiración militar fue ampliándose, pero sin llegar a coordinarse. A finales de 1933 se había organizado una asociación de oficiales semiclandestina, la Unión Militar Española, la UME, que con varios miles de integrantes había tenido como objetivo inicial la defensa de intereses profesionales y corporativos castrenses, sin una identidad política definida. Sin embargo, las secciones constituyentes de la UME solían ser de derechas y durante la primavera de 1936 la opinión militar fue basculando cada vez más en esa dirección. En diversas plazas comenzaron a conspirar células locales, aunque al principio lo hicieran de forma descoordinada. Calvo Sotelo y otros líderes monárquicos trataron de alentar a los conspiradores, pero parece que al principio no tuvieron mucho éxito. En Navarra y otros pocos lugares, los carlistas reanudaron los entrenamientos de su propia milicia, llegando incluso a constituir una Junta Suprema Militar Carlista, al otro lado de la frontera francesa, en San Juan de Luz. Pero estaban relativamente aislados. No obstante, lo que para muchos supuso un cambio de tendencia fue que jóvenes militantes de gran parte de los sectores moderados de la CEDA comenzaron a contemplar la posibilidad de la resistencia armada. Azaña y Casares Quiroga no eran en modo alguno ajenos a esta situación, pero desconfiaban de que ese calidoscopio de posibles sublevados pudiera llegar a juntarse. La derecha había estado dividida durante gran parte de los años de República y solo había promovido una sublevación armada que terminó inmediatamente en el más vergonzoso fracaso. No obstante, los cálculos del gobierno eran cortos de miras, porque al avanzar la situación revolucionaria era inevitable que la oposición de derecha se tornara más combativa y que pudiera comenzar a buscar a tientas algún tipo de acción unitaria. Entre los oficiales de más rango se apreciaba que el principal organizador era el general de la brigada Emilio Mola, veterano de las campañas de Marruecos y último director general de seguridad de la monarquía. El gobierno de Azaña le había destinado al puesto relativamente menor de gobernador militar de Navarra, pero a finales de abril todas las secciones de la UME en el norte y el centro de España reconocían su liderazgo en la organización de la sublevación. Al mes siguiente comenzó a constituirse una red más amplia de conspiradores. En teoría, su jefe era Sanjurjo, pero como desde que había sido amnistiado vivía en Portugal, carecía de oportunidades y de capacidad para organizar una revuelta. A finales de mayo trasladó su autoridad a Mola, que en cuanto triunfara la sublevación, tenía pensado depositar en Sanjurjo la jefatura de una junta militar.
A finales de abril se plasmó el primer y rudimentario plan de Mola en un documento cuyo objetivo no era la restauración de la monarquía, sino el establecimiento de una dictadura militar que contaría con la colaboración de diversos comités provinciales de aliados, entre ellos grupos políticos, sociedades e individuos aislados y milicias afectas a la causa y contrarrevolucionarias. Se recalcaba que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares. No obstante, ese lenguaje tan implacable que quizá aludiera en términos eufemísticos a ejecuciones sumarias no prefiguraba la represión absolutamente masiva que se inició en el mismo momento que comenzaron los combates, y que, sin precedentes en la historia española, sí los tenía, y numerosos, en guerras civiles recientemente registradas en otros países. Este esbozo se tornó más detallado en un documento redactado el 5 de junio, titulado El Directorio, y su obra inicial, que estipulaba que el nuevo régimen sería una dictadura republicana, que se constituiría inicialmente en un directorio, exclusivamente militar, término este tomado del régimen de Primo de Rivera. El régimen se basaría en un modelo autoritario semipluralista, de tipo portugués, no de cuño fascista o italiano. Y Mola concluía que el directorio se comprometerá, durante su gestión, a no cambiar en la nación el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas y a crear un Estado fuerte y disciplinado. La Constitución de 1931 sería suspendida y se constituiría un Parlamento Constituyente, elegido por votantes provistos de un carné electoral, al que no accederían ni los analfabetos ni los criminales. Quedarían algunos vestigios del liberalismo como la separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones. Una serie de comisiones regionales trabajarían para solucionar el problema agrario, sobre la base del fomento de la pequeña propiedad, pero permitiendo la explotación colectiva donde ella no fuera posible.